Buenos días, familia, amigos y hermanos. Que el poder del Señor esté con cada uno de nosotros, su gracia, su amor, todo aquello que necesitamos para que este día pueda ser para honra y gloria para Él. Continuamos con una mirada en Jesús, sus enseñanzas, sus principios. Hemos estado viendo cómo es el Señor que a su tiempo quita la venda de nuestros ojos para que podamos ver cosas que han estado ahí y que nunca las hemos podido ver por nuestra pecaminosidad, por nuestra maldad, por nuestros mismos pecados. Pero qué bonito es que Él, a través de sus enseñanzas, a través de su ejemplo, nosotros podamos aprender y arrepentirnos de muchas cosas que no hemos hecho bien y mejorar otras, y estar conscientes de que hay unas que hay que cambiar en nuestras vidas, porque a veces la escuela que hemos recibido, pues esa nos tocó, a veces quizás un poco egoísta, un poco selectiva, cerrada, creyéndonos que por tener el conocimiento de la palabra teníamos todo, y menospreciando quizás a otros sin tener el discernimiento de la palabra. Pero somos seres humanos y de alguna manera lo bonito es poder aprender en Él. Ahí estamos, el título de ahora es El que no es contra nosotros, por nosotros es. Y el texto base es Lucas capítulo 9 versículo 49-50. Como repito, vamos siguiendo siempre la basados en Lucas, pero siempre leyendo los textos paralelos, textos de apoyo en algunos casos. Hay muchos, pero que no los ponemos aquí por no extendernos, pero usted los puede buscar ahí. La misma palabra le sugiere su lectura también para que pueda ir entendiendo el contexto de lo que estamos hablando. Principios sencillos que nosotros podemos aplicar en nuestra vida o aprender, ¿verdad? Que realmente para mí son tremendos. Dice el versículo 49. Entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Mire qué tremendo, ¿verdad? A veces es increíble poder ver muchas cosas, inmediatamente la mente se remonta a muchas palabras dichas, a muchos pensamientos compartidos, ¿verdad? Sin discernimiento. Y al final es Dios quien da el poder a quien quiere. Y eso lo tenemos que aprender, que es Dios que da como quiere, a quien quiere. Y cuando recibimos a Cristo, recibimos los dones también, a uno, dos, tres, qué sé yo, según como el Señor lo necesite de nosotros. Él nos ha dado esos dones. Entonces, otra enseñanza más que estaba dándole a sus discípulos, que obviamente eran personas carnales, que habían sido tomadas aparte para ser enseñados y cambiar sus valores, no para juzgarlos y criticarlos, sino para que tuviéramos empatía y nos diéramos cuenta que nosotros mismos a veces estamos en esas condiciones y fueron tomados aparte para eso. Lo importante es que se haga esa labor de entender, de comprender y de apoyar también según los dones que Dios nos ha dado a cada uno. Dios da dones y uno tiene que enfocarse en desarrollar los suyos, descartar normalmente esos celos, esa envidia que se da en los hijos de Dios, en los discípulos. Era importante así también como poner el ego de cada uno de ellos en su lugar. Recordemos que ellos habían intentado y no habían podido, y ver que venía otro que no era parte de su equipo y que había tenido victoria, pues era un poquito como que incómodo en nuestra carne pecaminosa, ¿verdad? Les incomodó un poco. Entonces el Señor los puso ahí en su lugar. Se trataba de dar a conocer a Jesús. Lo más importante era todo eso, dar a conocer la palabra del Señor, dar testimonio de las cosas que el Señor hacía. ¿Y por qué ese tenía esos dones? El Señor, Dios mismo, fue necesario dárselos a que, aunque no estaba en ese grupo, de algún momento tuvo que haber estado ahí cerca. Y Él entendió y Dios vio el corazón humilde de esa persona y permitió también que tuviera esa autoridad. Entonces, no debemos albergar esos celos, esa envidia. No debemos olvidar también que somos seres humanos pecadores en proceso de transformación. Y cuando nosotros reconocemos eso, podemos aprender de los errores cuando alguien realmente nos confronta. No nos tomemos de manera personal las cosas. Si bien es cierto, nos volvemos egoístas como que si fuéramos los únicos, que tuviésemos la verdad como que si se tratara de nosotros.
de nuestro ego, sino que se trata de la obra del Señor. Entre más hagamos crecer una obra, entre más vemos que personas están ganando a gente para Cristo y están usando formas estratégicas diferentes a las nuestras, no estamos ahí para juzgar. Lo que hay que ver, lo que hay que discernir es como lo que dijo el Señor acá, Marcos 9:39, pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno, óigame bien en esto, ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Ver si realmente pasar por el filtro de la palabra, si están dando gloria al Señor, si continúan que no hablan mal de Cristo, no se atribuyen cosas, sino que realmente están dando la gloria del Señor y están contribuyendo al crecimiento del Señor. ¿Quiénes somos nosotros para estar señalando o juzgando? Entonces, ellos estaban en ese proceso de aprender. Palabras de mucha reflexión para cada uno de nosotros, porque muy seguido cometemos ese tipo de errores. Porque como no son como nosotros o no están con nosotros, eso no es factible. No sabemos cómo Dios actúa y sobre todo en estos tiempos no sabemos cómo Dios lo va a hacer. Entonces, ¿qué aprendo? Que Dios da a quien quiere, como quiere de su poder, con un propósito. Y debo gozarme cuando hay muchos diferentes a mí que dan gloria al nombre del Señor. Cada uno recibe sus dones de parte del Espíritu para dar gloria al Señor y no debo rechazar lo que yo no puedo discernir. Su mirada, nuestra mirada debe de estar puesta en el Señor y en lo que nos ha dado para ser usado para su honra, para su gloria, unidos con los que hacen lo mismo. ¿Verdad? Entonces, algunas cosas las trajimos por escuela y fue bueno hasta ese momento, pero cuando llegamos a un punto donde Dios abre la venda de nuestros ojos, pues hay que variar, hay que cambiar un poco la perspectiva y realmente siempre va en juego la humildad, el amor, la empatía, la compasión y estamos sacando el egocentrismo, el egoísmo, la soberbia, el orgullo. Eso es lo que el Señor quería sacar de sus discípulos, que se pudieran concentrar realmente en lo que era importante, no en estar viendo quiénes hacen las cosas y cómo las hacen. Ellos andaban con Jesús, andaban aprendiendo con Jesús, tenían que estar enfocados en lo que Jesús hacía y hacer las cosas que Jesús hacía. Así que Dios te bendiga en esta mañana.